Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Buenas tardes, bienvenidos a Más Allá de la Tierra Radio en la Marina FM 102.5 de Barcelona. Tenemos a Encarna Bazán, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y nada, quiero saludar a los invitados que tenemos hoy con nosotros, también a Chema, que está llevando la mesa, tenemos a Santi Archilla en vídeo, grabando también todo el programa, con Producciones Amate TV, y tenemos con nosotros a Lourdes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. Gracias por venir a Más Allá de la Tierra. Gracias por invitarme. Y ahora enseguida Encarna empezará a hablar con vosotros y llevaremos la entrevista. Tenemos también a Javier Cantú. Buenas tardes. Buenas tardes. También a Elena, que nos acompaña. Buenas tardes. Gracias por venir. Es un placer semana a semana tener invitados que se acercan hasta aquí. Hoy lo hablábamos con Encarna, que en directo es mucho mejor porque se percibe esa energía semana tras semana. Encarna, y empezamos ya el programa. Vamos allá. Hola Javier, hola Elena. Encarna. Hola, Encarna. Javier ha acabado de aterrizar, nunca mejor dicho, de México. Es correcto, sí. Hace unas horitas que ha llegado. Uh-huh. Has venido a impartir unos cursos de tu terapia. Vamos a hablar de par biocuántico. Uh-huh. Explícanos de la manera más sencilla que pueda ser qué es el par biocuántico. El par biocuántico es una herramienta. La terapia, su nombre es biocuántica energética aplicada. Ambas cosas se utilizan al mismo tiempo y una manera de definirla sencillamente es salud integral. Buscamos que una persona que llega enferma encontrar las causas de la enfermedad, y una vez quitando estas causas de esa enfermedad, pues evidentemente el que toma el control de ese cuerpo es el cerebro de cada persona, no es el terapeuta. De tal manera que como nos compartía Lourdes anteriormente, el terapeuta va acompañando, pero ahora con la biocuántica energética aplicada, lo que hacemos a través de esta terapia es en ese acompañamiento estar totalmente seguro de lo que ocurre en el cuerpo físico y más allá de hasta llegar a los procesos cerebrales o mentales. Es una terapia en la que tú has llegado a base de mucha investigación, partiendo desde una situación personal con un hijo. Con un hijo, después tuya personal propia, uh-huh. y dado a ese espíritu que tú tienes de investigación, llegaste a esto. No te voy a pedir que nos expliques todo el proceso porque nos extenderíamos demasiado y me interesa más que la gente entienda qué es lo que nos vienes a ofrecer y de qué manera actúa el par biocuántico y cómo lo interpreta el cuerpo para llegar a sanar. Muy bien, describiendo la terapia de una manera sencilla, simplemente la persona se recuesta en una camilla, posiciona boca arriba de cúbito supino, y en esta terapia logramos conjuntar todas las partes anatómicas del cuerpo. Todas ellas eran complejas, ir revisando una por una, eso no existe, eso sería una broma. Y entonces lo que hicimos fue generar un protocolo, y en ese protocolo encerramos prácticamente todas las partes anatómicas con el objetivo de buscar microorganismos. El cómo se lleva a cabo la terapia es técnicamente demostrable y es técnicamente un desarrollo de una plática enorme de horas, pueden ser hasta 120 horas explicando en detalle cómo es que funciona todo esto. Pero de una manera sencilla, la persona se acuesta, nuestras manos toman de los talones a la persona, se hace una neurocomunicación, el cerebro del terapeuta que está sintonizado y está preparado para ejecutar ese protocolo, se enlaza a nivel bioquímico, a nivel magnético, con lo que ocurre en el cuerpo de aquella persona que está enferma. Podemos como terapeutas percibir lo que el enfermo tiene y podemos interactuar con el paciente de tal forma que lo que ocurra en el momento de la terapia es una descripción en tiempo real, lo que está sucediendo en el cuerpo de esta persona en esa enfermedad,
podemos llegar a entender rápidamente por qué sufre esta persona en cualquiera de las enfermedades que nos ha tocado tratar. Entonces, es muy sencilla, es muy compleja entenderla. Para eso se requiere un proceso de enseñanza y en eso es lo que vamos a estar participando en esta segunda visita que hacemos a Barcelona. Vamos a dar una conferencia el día de mañana, ya platicaremos en un ratito más de ello, y vamos a dar módulos, el módulo 1 y el módulo 2 también, para personas que tengan esa necesidad de ayudar a su prójimo. El módulo 1 ya impartiste en noviembre, si no me equivoco, del pasado año. Esto fue en septiembre. Fue en septiembre. Y ahora los que practicaron en su momento ese módulo 1 ahora tendrán la opción para practicar el 2 y volvemos a empezar con otro grupo de módulo 1. Es correcto, sí. Se seguirá a través de pasado unos meses, porque se necesita pasar unos meses para poder acceder de un módulo al otro, para integrar toda la información y además practicar en ello, ¿no? Así es, Encarna. Para poder, como en las industrias, madurar un sistema se requiere la práctica. Se implanta el sistema y por sí solo el sistema ahí va a estar, pero necesita la acción. Entonces, en la biocuántica, debido a la extracción de mi carrera de ingeniería, quise imprimir el mismo sello, de tal forma que el nuevo alumno, nuevo terapeuta que se prepara, tiene que estar ejercitando totalmente su cerebro para poder fortalecerlo. Hago referencia a un curso que recién tuvimos en México hace un par de semanas, en el que los nuevos compañeros ahora están formados en un grupo de WhatsApp y ahí estamos interactuando día a día con todas las preguntas que surgen después del curso. Uno de ellos en particular me dice: cada vez que hago una distancia, se pueden hacer terapias en presente o a la distancia. Dice esta persona: cada vez que hago una terapia a la distancia me da mucho sueño. Y entonces el ejemplo que yo les doy es: mira, tu terapeuta nuevo es como aquel atleta que dejó de correr durante 5 años, Lourdes debes de saber todo esto muy bien, que dejas de correr durante muchos años y lo vuelves a retomar, el efecto al día siguiente es: me duele todo, hasta el cabello de los que tengan. ¿Okay? De tal forma que esto en el cerebro ocurre exactamente de la misma manera. Entre más terapia haga la persona, más sensibilidad puede llegar a desarrollar. ¿Y esto qué quiere decir? Sensibilidad, que nuestro cerebro va a estar enviando y recibiendo señales neurocomunicadas, esto es, neurotransmisores y neuroreceptores, sin entrar en el detalle de ello, de tal forma que el cerebro se va fortaleciendo, va como el ejercicio que hace el correr, las endorfinas auxilian enormemente. Bueno, pues en el cerebro auxilia enormemente la endorfina, la célula madre y el ácido láctico. Todo eso hace que el cerebro se haga extremadamente fuerte, y entonces en la medida en que más fuerte esté el cerebro, el terapeuta va desarrollando cada vez más fuerte. Pero es evidente que no podemos formar a un terapeuta en módulo 1 que tome el curso en una semana y a la semana siguiente esté tomando el curso número 2. Eso no es posible. Simplemente esa persona en menos de 10 días se desquicia. Porque es tanta la información y es tanta los procesos biológicos que va a estar procesando que simplemente no va a poder. Entonces se requiere un periodo de práctica y esa es la sensibilización para fortalecer el cerebro. Ese periodo de tiempo oscila entre los 4 meses y los 5 meses y medio. Y así para cada uno de los módulos, de tal manera que terminamos una preparación para ese terapeuta totalmente describiendo exactamente lo mismo que yo describo en una terapia, con total conocimiento de lo que ocurre en esta persona que se esté tratando en ese momento. Como terapeuta, ¿cómo percibes lo que te está transmitiendo el cuerpo del paciente? Muy bien, recién hablaba que ocurre el proceso cuando tomamos con nuestras manos los talones de la persona, el paciente, y en ese momento ocurren cambios bioquímicos tanto en el terapeuta como en el paciente, ahí en esa región. Esto es un ejemplo muy burdo, pero es para darles la idea muy, muy clarita. Cuando a nuestro celular se le acaba la pila, tenemos la necesidad de conectarlo a la fuente. Y de esa manera la pila se recarga. Entonces,
¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Pues que la corriente y voltaje están suministrando cierta información a algo electrónico dentro de ese teléfono y lo vuelven otra vez a la vida, digamos. En nuestro caso, cuando tomamos al paciente de los talones, en el momento en que eso ocurre, se hacen reacciones bioquímicas en nuestras manos y en los talones de esta persona, y a nivel magnético ocurren los cambios que, hemos podido constatarlos, hemos podido medirlos, y son reales. De tal forma que esos cambios bioquímicos están haciendo la comunicación. Para poder hacer la comunicación en el cuerpo humano, ustedes como hijos, con su mamá en algún momento, su papá en algún momento, tenían la sensación de que algo pasaba. Y entonces agarrabas el teléfono, le hablabas a mamá o papá, y la respuesta de ellos es: justo estaba pensando en ti. Entonces, ¿cómo se da esa neurocomunicación? Esa neurocomunicación de una manera natural, por grupo sanguíneo, por bioquímica, que es obvia entre madre e hijo, padre e hijo. De esa forma podemos entender lo que ocurre cuando hacemos la terapia y percibimos cosas. ¿Qué cosas podemos llegar a percibir? Lo que la persona tenga y sufra en ese momento. Así, por ejemplo, yo te puedo decir que haciendo una terapia a una persona que tenía cáncer terminal y que no podía ver claramente con un ojo, al momento de yo estar haciendo la terapia, yo empiezo a sentir que mi vista se empezaba a nublar de ese ojo. Digo, pues, ¿qué es realmente lo que está ocurriendo? Dos cuerpos separados funcionan como tal. Dos cuerpos que están unidos funcionan como uno solo. Hacen cambios bioquímicos y hacen cambios en los centros de gravedad. De tal manera que la gravedad tiene un factor importantísimo en el ser humano. Y lo que en el cuerpo humano está ocurriendo por la acción de virus, bacterias, hongos y parásitos, todos ellos sensibles magnéticos, es decir, si yo le acercara algún magneto por ahí, ese microorganismo en sus cilios magnéticos, las patitas con las que se fijan en el huésped, reaccionarían a ese campo magnético inducido. Tal forma que esa acción de esos microorganismos son los que hacen el desbalance de los ejes, el eje natural a un eje biomagnético. El eje biomagnético fue descubierto por el doctor Isaac Goise. De tal manera que este eje biomagnético es el que determina el tipo y rango de enfermedad que puede llegar a tener una persona. Puede desviarse hacia un eje, a un lado del eje, o puede desviarse hacia el otro lado del eje. Cuando está en ambos ejes, esa persona típicamente cae en una enfermedad ampliamente conocida en el mundo como bipolaridad, o inclusive hasta esquizofrenia. Entonces, esto es provocado por los microorganismos. De tal manera que cuando lo acostamos al paciente, lo tomamos con las manos, lo que buscamos es el causante de la enfermedad, virus, bacterias, hongos y parásitos, en algunas partes anatómicas del cuerpo que hacen cambios bioquímicos y que el terapeuta preparado, y yo lo preparo, puede llegar a entender la patología que éste tenga, inclusive desde el módulo 1, sin saber por qué. Ya cuando lleguen al módulo 4 van a saber perfectamente por qué. Ese es el proceso natural. Okay. Si seguimos el protocolo, haces este test, viene a ser como un test, a través de esa conexión con tus palmas en los talones, realizas el test y te da un tipo de virus, parásitos, hongos o bacteria. ¿Qué sucede después? ¿Cómo interactúas cuando ya tienes la información que necesitas? ¿Cómo es posible que podamos decir ya no tienes el virus que te causaba un dolor de cabeza, por decirlo? Cuando se establece la neurocomunicación, los dos cuerpos que estaban separados y se hace uno, el terapeuta funciona, en ingeniería se le llama fuerza fuerte y fuerza débil. En la biocuántica le llama exactamente de la misma manera, pero a nivel neuronal. ¿Eso qué significa? Significa que mi cerebro está haciendo sinapsis perfectas, está haciendo pensamientos coherentes, está sano mi cuerpo, no tiene virus, bacterias, hongos ni parásitos. No hay procesos de desgastes, no hay procesos de problemas en general. De tal manera que funciona el terapeuta como la fuerza fuerte
y el paciente que está enfermo como la fuerza débil. ¿Qué es la interacción desde el punto de vista bioquímico? ¿Cómo me doy cuenta que realmente estoy quitando yo algo? Porque la terapia biocuántica energética aplicada fue diseñada con un protocolo. Cada uno de los pasos del protocolo son 30 pasos. Cada uno de esos 30 pasos tiene una secuencia bioquímica. Esto es como si fuera una fórmula. Si yo, por ejemplo, en el protocolo, en alguno de los pasos, yo digo campos Harman, son los campos magnéticos de la Tierra, yo no voy a medir el campo Harman, porque eso es algo que la física moderna lo ha medido perfectamente. Yo lo que voy a medir es cómo actúa el campo Harman dentro del cuerpo, de tal manera que ese campo magnético en el que yo estoy cruzando cuando voy caminando en la calle, puede hacer que ese virus, por mencionar alguno de ellos, pueda ser sensible al campo magnético de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que yo hice particularmente en este campo Harman? Preparé como una receta de cocina. Y en esta receta de cocina es del orden bioquímico, utiliza neurotransmisores, neuroreceptores y utiliza elementos químicos, de los mismos elementos químicos con los que se forma el cuerpo humano. Entonces, conjuntamos las dos cosas. Primero, los neurotransmisores que van a poder comunicarse en donde quiera que esté ese virus, si está en el hígado, si está en el vaso, donde quiera que esté, el cerebro tiene que hacer la función, pero el paciente es el enfermo. Y entonces el terapeuta, que es la fuerza fuerte, lo que va a hacer es, el cerebro del terapeuta va a hacer la secuenciación para poder entrar en ese hígado o en ese vaso que tenían ese virus, y entonces hacer por la bioquímica generada a través de las reacciones bioquímicas en mis manos, va a ser la localización, la aniquilación y posteriormente así como que la limpieza después de todos los daños que hicieron estos microorganismos. Entonces, ¿cómo puedo estar tan seguro de que lo quité? Bueno, pues yo me atreví a sacarme sangre en forma personal para poder demostrar cuando tenía algún virus, alguna bacteria, algún hongo, algún parásito, analizarla en una analítica, aquí le llaman así, es una biometría hemática completa, analizar 3 índices, cómo se mueven cuando hay presencia de microorganismos dentro de nuestro cuerpo. Y entonces pudimos encontrar que en la presencia de virus hay, por ejemplo, leucos elevados, eritrocitos bajos, hematocritos bajos. Con estos 3 elementos, en esas proporciones, podemos rápidamente entender que hay un virus. Entonces hago una terapia para quitarme ese virus que yo dejé para estudio. Vuelvo a hacer otra vez el examen de sangre y estos 3 elementos que estaban alterados se normalizaron totalmente. Adicional a haberme yo sentido mejor de aquel dolor de cabeza que tenía. Entonces, yo te digo, te quité el dolor de cabeza porque traías un virus. ¿Y cómo sabes que lo tienes? Bueno, pues ve, por favor, con un examen de sangre, vamos a analizar antes de que vengas a la terapia y luego después de que hayas ido a la terapia para poder constatar el antes y el después. Entonces no dejamos nada suelto, eso es a lo que quiero llegar. La presencia de cualquier microorganismo es fácil poder medirla y ubicarla en un examen de sangre simple. Y si quieres ir más profundizado, bueno, pues los exámenes que ya se conocen también en laboratorios los podemos utilizar. Los hemos utilizado inclusive hasta para poder corroborar presencia de cáncer en un cuerpo antes y después de la terapia. En lo que antes lo tenía y después ya no. Con los exámenes mismos que la medicina maneja, pudimos constatar que ya no existía. Y a eso le sumas el diagnóstico del médico que dice ya no tiene nada, lo vamos a dar de alta. Y lo dan de alta. Entonces, hemos ido atacando por todas las vertientes para asegurar que lo que decimos durante la terapia realmente está ocurriendo. Y esa preparación, esto yo lo hice, esa preparación es la que estoy transfiriendo ahora a los nuevos alumnos. ¿Okay? Después de esa transmisión neuronal, ¿qué procede? ¿Qué se sigue? Es decir, cuando yo hago la terapia y estoy en el proceso, ¿qué es lo que sucede después de terminar el protocolo? Hay una parte en la medicina que es ampliamente conocida, el genoma humano. Y en el genoma humano mencionan cómo cualquier proceso bioquímico en el cuerpo
tiene que haber un codón de confirmación. La bioquímica que yo preparé para cada uno de estos procesos habla de los neurotransmisores. Las siglas que utiliza A, T, G y C significa adenina, timina, guanina, citosina. Esos ya sabemos que van apareados con los neuroreceptores. Bueno, ese es el inicio de la secuenciación genómica biocuántica. Luego viene un proceso bioquímico, que es todos los elementos químicos que están en mi cuerpo, y luego tiene que venir un codón de confirmación. Entonces ya el proceso se hace más complejo. Inclusive para describirlo, pues yo encantado de la vida, puedo estar aquí las 120 horas describiéndolo, ¿no? Pero hacerlo rápido y sencillo es simplemente como una receta de cocina. Mi cerebro preparó esa secuenciación para que vaya en el momento que estoy haciendo la terapia, y la persona estaba dormida y al ejecutar la terapia inmediatamente se pone alerta. Y cuando tú le preguntas, él está dormido y te responde, no. Es decir, está con lo mínimo indispensable porque hay una enfermedad muy importante. Terminas la terapia y la persona totalmente alerta y está platicando de su vida y de la vida de su mamá y la vida de sus hijos, y cambia radicalmente. Entonces, ¿qué pasa al terminar la terapia? Que la persona se siente más ligero de estar en una gravedad totalmente desviada por los microorganismos. La volvemos a alinear en el eje central, el eje norte, y en el momento en que eso ocurre, la persona que estaba sembrada por la acción de la fuerza de gravedad, ahora entra en una ingravidez en la que va a estar soportada pues por todas las fuerzas de la naturaleza. Y la persona, cuando se levanta de la camilla, te dice, no sé qué me pasa, pero me siento como que más ligerito. Es lo primerito que te dice. Entonces, eso, aunado a que hablamos de emociones, hace ratito escuchamos a Lourdes, todas esas emociones tienen repercusiones a nivel cerebral. Yo me metí a estudiar todo lo que es el proceso neuronal, y ahí pude encontrar todas las formas que la psicología maneja para diagnosticar enfermedades. Y bueno, pues pudimos entender qué es lo que ocurre en el cerebro cuando hay ira, cuando hay rabia, cuando hay lujuria, cuando hay lo que sea. De tal forma que podemos entender que todo lo que ocurre en el cerebro es debido a todo lo que ocurre en el sistema digestivo. Entonces el problema realmente caemos en lo que ya organismos internacionales han manejado, la alimentación. Entonces ahí es fundamental una alimentación balanceada y sobre todo libre de algunos excesos en la alimentación. Son los que van a llevar a ese ser humano que ha sido tratado con la biocuántica a verdaderamente tener una salud integral, que eso es lo que buscamos. Si yo paso saliva y estoy hablando en un medio en el que no está esterilizado, y aún y que lo estuviera, esa saliva se contamina, y al llegar al estómago, que es donde se produce la linfa, se va a contaminar. Y entonces ahí empieza ya el proceso de contaminación. Si mi sistema inmunológico es fuerte, entonces esa contaminación la contiene antes de que llegue al estómago, y yo voy a estar sano totalmente. Entonces el nombre del juego realmente es una buena alimentación, y me refiero a balanceada. Y entonces todo lo que ocurre a nivel digestivo, por mitosis, proceso de desdoblamiento celular, en el que el intestino delgado se mantiene estrechamente unido por mitosis, me refiero a que lo mismo que ocurra en el intestino, ocurre en el encéfalo. De tal manera que todo lo que esté ahí en el intestino, si es bueno, para el cerebro va a ser bueno. Todo lo que esté ahí en el intestino, que sea malo, que tenga exceso, allá arriba se va a manifestar de la misma manera. Y la persona puede decir mentiras, puede decir verdades exageradas, puede decir cosas que están fuera de una realidad, y entonces esto es considerado por consecuencia como una enfermedad. ¿Qué hay rangos? Pues finalmente yo puedo estar hablando y se me escapa por ahí alguna mentirita o alguna duda, pues mi nivel de enfermedad realmente es muy bajito. Pero una persona que habla y que está diciendo puros improperios, está diciendo puras mentiras, o está maldiciendo, pues tenemos que entender que eso no es la característica de la persona, sino que en su cuerpo hay microorganismos que le están causando esa manifestación. Entonces es complejo, el cuerpo humano es muy complejo, pero con la biocuántica
hemos podido resumir de una manera muy sencilla para poder que la persona que la aprenda la ejecute de la misma forma, muy sencilla. Si le quieren poner mucha inteligencia, ahí se van a quedar. Yo lo veo la biocuántica como el tren que ya caminó y que se está deteniendo en estaciones para subir alumnos. Y si esos alumnos continúan haciendo terapia en movimiento de ese tren, maravilloso, porque vamos a llegar a todo el mundo. Pero si no hacen terapia, en la siguiente estación ellos se bajan, porque no lo entendieron. Quisieron aprender primero la teoría y después la práctica. Y la forma que yo enseño esto es primero la práctica e inmediatamente después la teoría. Es decir, haces una terapia y tienes que estudiar en el protocolo lo que encontraste en ese paciente número 1. ¿Okay? De esa manera podemos hacer un taller verdaderamente teórico, práctico, pero muy intensivo. Y luego ya con los grupos de apoyo que tenemos a través de WhatsApp. Elena aquí en España, ella es nuestra coordinadora a nivel de Europa. Ella ha sido fundamental en el despliegue de todo esto y bueno, pues está haciendo cosas maravillosas, verdaderamente maravillosas. Ya lo hemos explicado. Estabas hablando de alimentación, que hay que entrar en una conciencia alimentaria. Explícanos qué se debería y qué no se debería comer. Esa es una pregunta, si lo podemos ver, hasta capciosa, ¿no? Porque muchos países podrán, muchos países no podrán. Entonces, etiquetar la alimentación como buena o mala es inclusive peligroso para algunos países que no pueden darle ese sustento a sus habitantes. Yo más me iría hacia una alimentación balanceada. Nuestro cuerpo necesita 34 elementos químicos, están perfectamente definidos. Y entonces, en esa alimentación debe de contener pastas, debe contener alguna proteína animal, preferentemente que sea pescado y pollo, puede ser res, puerco es un excedente de alguno de esos 34 elementos, puede haber verduras, puede haber frutas y por ahí darnos el gozo de algún postre. Puede haber excesos de algunos líquidos, agua si lo tomamos arriba de 3-4 litros es muy peligroso. Cuando hoy en día se dice que tienes que tomar mucha agua para poder que estés sano. El problema es que adentro hay algo que necesita mucha agua para poder sacar la basura. ¿Okay? Por eso es que es necesario tomarla. Pero una vez sometido a esta terapia ya no es realmente tan necesario. Yo dejé de tomar 34 días agua. El cuerpo nuestro lo produce. De tal manera que cuando digo una alimentación balanceada, tenemos que tener en cuenta que debemos de tener los grupos de alimentación perfectamente definidos ya en nutriología. Deduzco que balanceada es lo que llamamos una alimentación equilibrada. Es correcto. De tal forma que en lo particular, a través de la biocuántica, hemos encontrado, y lo voy a poner así, áreas de oportunidad que son inmediatas. Tenemos que tener control, y aquí es a veces hasta peligroso decirlo en España, el consumo de proteína animal, sobre todo la que proviene del puerco. No es que no la deba de comer, la van a comer y la van a seguir comiendo, pero les aseguro que se van a seguir enfermando. La razón a nivel químico en este alimento, bueno, obedece a algún exceso de los elementos que ya tiene mi cuerpo. Y ese exceso, mi cerebro simplemente no lo puede procesar y causa problemas. Esa es la razón principal. Recomendamos que no lo coman, ni el puerco ni la coliflor. Pero es responsabilidad de cada persona. Si nosotros les dejamos ver claramente la razón, entonces la persona lo va a entender claramente. Hay estudios, uno de ellos se hizo acá en Europa en la Segunda Guerra Mundial, que demuestra perfectamente el consumo de la salud en los soldados antes y después de consumir puerco. Clarito se ve. Entonces se ven enfermedades sumamente impactantes. En México yo hice un estudio en la alimentación con ese alimento, valga la redundancia, y también hago el estudio para correlacionar las zonas de mayor conflicto en la República. Y coincidieron las dos cosas. Todas las zonas que son más conflictivas
tienen el mayor consumo de ese alimento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el exceso. Si realmente se balancea, nuestro cuerpo es capaz de poder eliminar esos excesos y santo remedio. Se acaba el problema. Pero no tenemos ese hábito. La carne de cerdo es muy rica. Muy rica. Yo comí durante 27 años, todos los días. Lo conozco. Elena, tenemos 3 minutos para que nos informes. Para cualquier cosa nos pueden contactar en la página que nosotros tenemos. Javier esta vez no ha dado su página web, pero allí podéis acceder todos los que así lo deseen para seguir viendo información de Javier, que tiene muchos vídeos y muy completa toda su información que él da allí. También te estarías horas mirándola, que es www.parbiocuántico.com.mx. Y la nuestra aquí, que está conectada lógicamente con la de Javier, que es Parbiocuántico, entre las 3 W, parbiocuánticospain.com. Y para cualquier consulta que nos quieran hacer por el correo, pues nos pueden escribir a parbiocuánticospain@gmail.com. Y bueno, creo que con eso. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Javier. Gracias, Lourdes. Gracias a vosotros. Y te cedo la palabra. Me queda un minuto y nada, pues lo mismo que Encarna, muchas gracias por haber venido, acercaros hasta aquí, hasta la emisora, compartir con nosotros en Más Allá de la Tierra vuestras experiencias y vivencias personales. Eso es la parte más importante, es la intención del programa, hacer llegar todo este mensaje, ¿no? Y bueno, gracias Lourdes, gracias Elena, gracias Javier y Encarna, Santi y Chema. Y nada, un placer y muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias.